Omega, sin lobo, pidió transformarse como una broma en el juicio, pero su transformación dejó a los alfas congelados. Si ella no tiene lobo, ella no tiene alma, Sibila susurró, su voz llevando a través del silencioso cavernoso salón como un dardo envenenado. Mírala. Ella es espacio vacío en la forma de una mujer. La risa no rugió. Se onduló cruel y sofisticada entre la élite vestida de terciopelo del alto consejo. En el centro del suelo de obsidiana, Hadley Greymore estaba sola, sus rodillas temblando contra la fría piedra. Ella no miró al estrado alto donde Alpha Ivor Stone Bloom se sentaba, su cara una máscara de piedra aburrida. Ni ella miró la hoja del verdugo descansando ceremonialmente contra la pared. Ven ahora, Hadley. La voz del Alfa retumbó, no burlona, sino aterradoramente indiferente. Entreténganos, muéstranos la bestia que se niega a respirar. Hadley cerró sus ojos. Ellos querían un truco de salón. Ellos querían que la chica rota se rompiera un poco más, pero profundo en la médula de sus huesos. Algo que había estado durmiendo por 22 años finalmente abrió un ojo salpicado de oro. Y estaba enojado. El invierno en el distrito Greymore no era solo una estación, era una sentencia. El viento aulló a través de las grietas de los aposentos del sirviente, un sonido que se burlaba de Hadley cada noche. El viento tenía una voz. Los árboles tenían una voz. Incluso la más baja criada de cocina podía gruñir y destellar ojos ámbar cuando frustrada. Todos tenían una voz excepto Hadley. A los 22, Hadley Greymore era un fantasma genético. En una sociedad donde la jerarquía era dictada por la fuerza de la transformación de uno y la potencia de las feromonas de uno, Hadley era una anomalía. Ella era una omega técnicamente, pero incluso las omegas podían transformarse. Ellas eran lobos suaves, nutritivos. Hadley no era nada. La nula la llamaban a sus espaldas, la copa vacía. Muévete, sin lobo. Hadley tropezó mientras un hombro pesado la empujaba contra la áspera pared de piedra tallada de la despensa. Ella agarró la cesta de vegetales de raíz de invierno que llevaba, nudillos blancos, forzándose a no dejarlos caer. Jocelyn Hardwick estaba allí, radiante y terrible. Jocelyn era una beta, pero ella se portaba con la arrogancia de un alfa porque ella era la mano derecha de Sibila Cresthorn. Y Sibila era el futuro. O eso todos decían. El alfa está llegando dentro de la hora. Jocelyn se burló, quitando un trozo de pelusa del hombro de lana gris de Hadley. Intenta mantenerte fuera de la vista. Ofende a los invitados ver los defectos en exhibición. Estoy asignada a los hogares, Jocelyn, Hadley dijo, su voz firme a pesar del latido acelerado de su corazón humano. Tengo que estar en el gran salón para mantener los fuegos alimentados. Entonces, sé invisible, Jocelyn espetó. Si Ivor Stone Bloom te ve, él podría confundirte con un humano errante y romperte el cuello solo para ahorrarnos la comida que comes. Hadley la vio irse, la pesada puerta de roble cerrándose de golpe. La amenaza no era enteramente vacía. Ivor Stone Bloom era el alfa de la manada Stone Bloom, el cuerpo gobernante de la Alianza del Norte. Él venía para el juicio de ascensión, un evento de negación donde las jerarquías de la manada eran desafiadas, solidificadas o destrozadas. Era un tiempo de violencia y rivalidad. Hadley ajustó su delantal y se movió hacia las cocinas. Ella conocía las historias sobre Ivar. Ellos decían que su lobo era una criatura de pesadilla, negro como la brea y el doble del tamaño de un hombre normal. Ellos decían que él no tenía pareja porque ninguna loba podría soportar la intensidad de su vínculo. No escuches a las víboras, niña.
Una voz áspera vino del bloque de carnicero. Era Gwendolyn Fairvale, la cocinera más vieja en la propiedad Graymore. Ella era una anciana, medio ciega, cuyo lobo hacía mucho se había retirado a la parte trasera de su mente, dejándola con una lengua afilada y una sabiduría más afilada. Ellos están solo nerviosos, Gwendolyn dijo, rebanando un nabo con precisión letal. El juicio convierte en monstruos a los hombres y en tontas a las mujeres. Sibila está aterrorizada de no ser elegida como pareja del año. Ella necesita a alguien a quien patear para sentirse alta. Soy fácil de patear, Hadley murmuró, recogiendo un atizador de hierro pesado para atender la estufa. Yo no muerdo de vuelta. Tú no muerdes todavía, Gwendolyn murmuró casi para sí misma. Hadley pausó. Nunca lo haré, Gwendolyn. Tengo 22. Si la transformación no ha ocurrido para los 18, nunca ocurre. Soy humana en todo menos en el linaje. El linaje es una cosa complicada. La aclara la garganta. Vieja mujer graznó. Algunas sangres son agua, algunas son aceite, y algunas son fuego líquido que espera la chispa correcta. Mantén tu cabeza baja esta noche, Hadley. El aire se siente pesado. Los espíritus están inquietos. Hadley miró por la ventana escarchada. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras magulladas a través de la nieve. Ella lo sintió, también. Un dolor de cabeza presionando detrás de sus ojos, una vibración en sus dientes. Se sentía como el aire antes de un relámpago. Ella no lo sabía entonces, pero la tormenta tenía un nombre, y él estaba caminando a través de las puertas delanteras. El gran salón de la mansión Graymore era una caverna de luz de fuego y sombras. Tapices representando grandes cacerías colgaban de las vigas, y el aire era denso con el olor a venado asado, pino y el almizcle de 100 cambiaformas. Hadley se movió como un fantasma a lo largo del perímetro. Su vestido era de lana gris áspera, destinado a mezclarse con la piedra. Su trabajo era simple: mantener las 3 enormes chimeneas rugiendo para combatir el amargo frío del norte. Ella estaba arrodillada en el hogar central, forcejeando un tronco masivo hacia las brasas cuando la habitación quedó en silencio. Fue un repentino silencio sofocante, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado del salón. Las puertas dobles se abrieron con un gemido. Ivor Stone Bloom entró. Él era más grande que la vida, una figura imponente en cuero negro y piel. Su cabello era del color del ala de un cuervo, peinado hacia atrás de una cara que parecía tallada en granito. Una cicatriz corría a través de su ceja izquierda, no estropeando su belleza, sino agudizándola. Pero fueron sus ojos los que congelaron a Hadley en su lugar. Ellos no eran el ámbar o el oro de un lobo típico. Ellos eran violeta, un púrpura de tormenta profundo, inquietante. Él no caminó. Él acechó. Detrás de él seguía su séquito, incluyendo a Verity Ashcourt, su beta, una mujer con ojos como pedernal y una reputación de crueldad. Hadley intentó encogerse en las sombras del hogar, pero el tronco que sostenía se resbaló. Golpeó la gran parrilla de hierro con un estruendo ensordecedor, enviando una lluvia de chispas cayendo en cascada sobre el suelo de piedra. El sonido destrozó la reverencia de la entrada del alfa. Cada cabeza se giró. 100 pares de ojos depredadores se fijaron en la chica de harapos grises, arrodillada en el hollín. El aliento de Hadley se atascó. Ella se congeló, esperando la reprimenda, esperando que el alfa de la manada Graymore la desterrara. Ivor se detuvo. Él giró su cabeza lentamente, su mirada barriendo sobre la multitud de galas antes de aterrizar en Hadley. Él no apartó la mirada. Por un latido que duró una eternidad, Hadley se sintió despojada. No era solo una mirada, era una sensación física,
como una mano cálida presionando contra su pecho. Su corazón golpeó un ritmo frenético contra sus costillas. Golpe, 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 golpe. Las fosas nasales de Ivar se dilataron. Él inhaló profundamente, un ceño frunciendo su frente. Él dio un paso hacia ella, atraído por algo invisible. Ivar Sibylla Cresthorn pisó en su camino, rompiendo el trance. Ella llevaba un vestido de seda carmesí cortado bajo para mostrar la marca de su alto estatus. Bienvenida a Greymore. Estamos honrados. Ivor parpadeó, el fuego violeta en sus ojos atenuándose ligeramente mientras él miraba a Sibylla. Él miró de vuelta a Hadley, pero el momento fue roto. Hadley se levantó rápidamente, quitando ceniza de su falda, y se retiró a la oscuridad del corredor de servicio. Pero ella lo oyó. Mientras ella huía, su oído humano, el cual siempre había sido más agudo de lo que debería ser, captó su voz baja, retumbante. ¿Quién fue esa? Ivor preguntó. Oh, ¿solo una sirvienta? La voz de Sibylla goteó con desprecio. Un callejón sin salida genético. Una sin lobo. Ignórala, mi alfa. Ella es de ninguna consecuencia. ¿Sin lobo? Ivor repitió. La palabra no sonó como un insulto en su boca. Sonó como un acertijo. Hadley se apoyó contra la fría piedra de la pared del corredor, agarrando su pecho. Su piel se sintió caliente febril. ¿Por qué él la había mirado así? Alfas miraban a través de omegas, especialmente las rotas. Pero Ivor la había mirado. Bueno, una voz sedosa vino de las sombras. Hadley saltó. Tahia Ravenrest, una mujer noble visitante conocida por su naturaleza caótica, estaba apoyada contra un pilar, fumando un delgado cigarrillo de hierbas. El lobo Stone Bloom captó tu olor, pequeña ratona. Talia sonrió mostrando demasiados dientes. Eso es desafortunado para ti. No sé lo que quieres decir. Hadley tartamudeó. Él olió algo. Talia divertida, soplando un anillo de humo. O quizás él solo olió la tragedia en ti. De cualquier manera, Sibylla lo vio, también. Y a Sibylla no le gusta compartir el centro de atención. Talia se apartó de la pared y caminó más allá de Hadley, deteniéndose para susurrar en su oído. Si yo fuera tú, correría. Esta noche es el juicio, y los lobos están hambrientos de deporte. El juicio de ascensión no era un combate individual, sino una noche de desafíos, pruebas de ingenio, fuerza y dominio. Era tradición para la manada anfitriona proveer entretenimiento, usualmente combates de sparring o exhibiciones de destreza de transformación. Hadley se había escondido en las cocinas, fregando ollas hasta que sus manos estaban en carne viva, esperando que la noche pasara sin incidentes. Pero el destino, tenía un cruel sentido del humor. Tú, chica, eras tú, Lara Morwell, la ama de llaves principal, luciendo pálida y nerviosa. Estás convocada a la mesa principal. Hadley soltó el cepillo de fregar. Yo, ¿por qué? No hagas preguntas. El alfa preguntó por la chica del fuego. Sibylla insistió en que fuera sacada. Los ojos de Lara eran simpáticos, pero firmes. Ve a lavarte la cara. No los hagas esperar. Hadley entró al gran salón como una prisionera caminando al patíbulo. La atmósfera había cambiado. El vino había estado fluyendo por horas. El aire era denso con agresión y lujuria. Los alfas estaban fanfarroneando. Los betas estaban apostando y las omegas estaban intentando mantenerse fuera del fuego cruzado. Cuando Hadley entró, la habitación no quedó en silencio esta vez. En cambio, una onda de risitas la siguió. Ella se acercó a la mesa principal. Ivor se sentó en el centro, una copa de vino intacta ante él. Él parecía aburrido, peligroso y letárgico.
Sibila se sentó a su derecha, su mano descansando posesivamente en su brazo. Jocelyn estaba detrás de ellos, sonriendo con suficiencia. «Aquí está ella», Sibila anunció, su voz brillante y quebradiza. «La pequeña cuidadora de brasas». Los ojos de Ivor se fijaron en Hadley de nuevo. De cerca, la intensidad de él era abrumadora. Olía a ozono y agujas de pino trituradas. Él se inclinó hacia adelante, apoyando su barbilla en su puño. «¿Tienes un nombre?», Ivor preguntó. «Hadley», ella susurró. «Habla más alto, chica». Jocelyn ladró. «Hadley Greymore», ella dijo más alto. «Una Greymore», Ivor notó. «Sin embargo, vistes el gris de una sirvienta. Ella es desafortunada». Sibila interrumpió, sus dedos apretándose en el brazo de Ivar. «Ella no tiene lobo, Ivar. Ella tiene 22 y nunca se ha transformado. Ella es un defecto». La palabra colgó en el aire. La corte observó, esperando la reacción del alfa. Asco. Lástima. Ivor estudió a Hadley. Él no parecía asqueado. Él parecía confundido. «Sin lobo», él murmuró. Y sin embargo, él se quedó en suspenso, sacudiendo su cabeza como si disipara una niebla. «Es bastante triste realmente». Sibila continuó, sintiendo que estaba perdiendo su atención. Ella decidió girar el cuchillo. Ella se levantó, levantando su vaso. «De hecho, estábamos justo discutiendo la fuerza de nuestros linajes. Cuán pura es la sangre del norte. Hadley aquí sirve como un contraste perfecto». Sibila rodeó la mesa, acercándose a Hadley. Ella se cernió sobre ella, oliendo a perfume caro y a podredumbre. «Ivar, mi amor», Sibila llamó de vuelta al alfa. «Has visto a nuestros guerreros luchar. Has visto a nuestros cazadores rastrear. ¿Pero alguna vez has visto a una sin lobo intentar ser una de nosotros?» La multitud rió. «¿Qué estás haciendo, Sibila?», Ivor preguntó, su voz baja, un gruñido de advertencia enhebrándose a través de ella. «¿Una broma, Alfa?» Sibila sonrió cruelmente. «Solo un poco de ligereza antes de los desafíos serios». Ella se giró hacia Hadley, sus ojos destellando con malicia. «Vamos, Hadley, es el juicio. Todos se transforman en el juicio. ¿Por qué no lo intentas?» Yo no puedo», Hadley tartamudeó, retrocediendo. «Solo empuja», Jocelyn gritó desde atrás, incitando más risas. «Quizás si aprietas lo suficiente, un cachorro saldrá. Transfórmate para nosotros, perrita». Sibila siseó, agarrando la barbilla de Hadley y forzándola a mirar a la multitud. «Muéstrale al alfa cómo se ve una cosa rota. Acecha para nosotros. Gruñe. Haz algo más que encogerte». Hadley se apartó, tropezando hacia atrás. Su corazón latía tan rápido que dolía. La humillación quemó más caliente que los fuegos que ella cuidaba. Ella miró a Ivar, suplicando en silencio para que él lo detuviera. Pero Ivar estaba agarrando el borde de la mesa, sus nudillos blancos. Él parecía que estaba sufriendo, luchando su propia batalla interna. Él no intervino. «Hazlo». El cántico comenzó desde las mesas borrachas. «Transfórmate, transfórmate, transfórmate». Era una pesadilla, un mar de caras burlonas. El calor de la habitación se disparó, y luego el dolor comenzó. No era el dolor sordo de la tristeza. Era una aguda agonía desgarradora en el centro de su pecho. Se sintió como una costilla rompiéndose. Hadley jadeó, doblándose, agarrando su estómago. «Mira», Sibila rió. «Ella está fingiendo. Ella lo está actuando». «No». Hadley jadeó, cayendo de rodillas. El suelo de piedra se agrietó bajo su mano. Agrietado. El sonido fue como un disparo.
La risa se cortó instantáneamente. Hadley gritó, un sonido que no era enteramente humano. Era más profundo, resonante, vibrando el vino en las copas. Su espalda se arqueó violentamente. La lana gris de su vestido se rasgó en el hombro, no por un músculo de transformación, sino por un estallido de energía cinética pura. Eber se levantó, volcando su silla. ¡Todos atrás! Él rugió, su voz sacudiendo las vigas. Pero era demasiado tarde. El calor en la sangre de Hadley alcanzó un punto de ebullición. Ella no sintió el familiar deslizamiento de huesos que había oído describir. Ella sintió expansión. Ella sintió puertas antiguas desbloqueándose. Ella miró hacia arriba, sus ojos abiertos. El ámbar y el marrón de sus iris se habían ido. Sus ojos eran enteramente plateados, plata fundida brillante. ¿Qué es eso? Jocelyn susurró, el color escurriéndose de su cara. Hadley abrió su boca para gritar de nuevo, pero lo que salió fue un sonido que no se había oído en el norte por 1000 años. No era un ladrido, no era un aullido, era un rugido. Y mientras la luz explotaba de su piel, cegando a la corte, el alfa de la manada Stone Bloom sintió a su propio lobo, el monstruo, la bestia de las pesadillas, hacer algo que nunca había hecho antes. Gimió en sumisión. El gran salón no solo quedó en silencio, cesó de existir como un lugar de política y realeza. Se convirtió en una jaula conteniendo un dios. La luz que estalló de Hadley Greymore no era el oro suave de una omega en transformación, ni el destello rojo de un alfa guerrero. Era el blanco absoluto cegador de una estrella moribunda. La fuerza de ello lanzó a Sibila Cresthorne hacia atrás, su vestido carmesí enredándose alrededor de sus piernas, mientras ella se arrastraba por el suelo, chillando, no en horror simulado, sino en terror primal. Donde la chica de harapos grises se había arrodillado, una bestia ahora se paraba. Era masivo. Su altura al hombro superaba la mesa principal. Su pelaje no era meramente blanco. Era cristalino, brillando como polvo de diamante atrapado en una ventisca. Pero era el aura lo que aplastó la habitación. Era un peso físico, una gravedad que forzó a cada lobo en el salón, beta, guerrero y anciano, a caer de rodillas, ofreciendo sus gargantas instintivamente. Incluso Ivor Stone Bloom, el alfa del norte, el hombre que nunca se había inclinado ante nadie, encontró sus rodillas golpeando la piedra. Su lobo negro, la bestia de sombras que aterrorizaba ejércitos, estaba rascando en la parte trasera de su mente, gimiendo como un cachorro. Diosa, su lobo susurró. Reina. El gran lobo plateado sacudió su pelaje, enviando un rocío de chispas al aire que sisearon al golpear el suelo manchado de vino. Giró su masiva cabeza, fijando sus ojos. Pozas de mercurio fundido arremolinado en Sibila. Sibila gimió, cubriendo su cara. No, por favor, el lobo gruñó. No era un sonido de garganta y pulmón. Era el sonido de un glaciar rompiéndose. Dio un paso adelante, una sola pata del tamaño de un plato de cena, aplastando la copa que Sibila había dejado caer. «Mátenla», la multitud esperaba. «Desgárrenla». Pero el lobo plateado no mató. Se inclinó, aliento caliente soplando el cabello perfectamente peinado de Sibila en un frenesí, y exhaló una bocanada de niebla que olía a ozono y hielo antiguo. Fue un despido, un juicio. Estás por debajo de la masacre. Entonces el lobo miró a Ivar. Por un segundo, la conexión encajó en su lugar. Un cable de hierro y relámpago conectando sus pechos. Ivar jadeó, sus manos humanas agarrando el mantel. Él vio inteligencia en esos ojos plateados.
Él vio a Hadley, y él vio una rabia tan profunda que lo quemó desde 10 pies de distancia. Con un resoplido de desdén, el lobo se giró. No caminó hacia las puertas dobles. Se lanzó. Con un movimiento demasiado rápido para que el ojo lo siguiera, despejó las mesas y se estrelló a través de las pesadas puertas de roble y hierro como si fueran de pergamino. Astillas llovieron. El aire frío de la noche se precipitó, extinguiendo las antorchas. El salón quedó en la oscuridad, lleno solo por los sonidos de llanto y la respiración aturdida y pesada de los alfas, dándose cuenta de que ya no estaban en la cima de la cadena alimenticia. Ivor fue el primero en ponerse de pie. Sus piernas se sentían débiles, su sangre hirviendo con una fiebre que reconoció instantáneamente. La casa, Ivor carraspeó, su voz irreconocible. ¡Mátenlo! Jocelyn gritó desde debajo de una mesa, histérica. «Es un monstruo. Mátenlo antes de que regrese». «No», Eva rugió, la orden golpeando a los miembros de la manada y congelándolos en su lugar. Él saltó sobre la mesa, sus ojos violetas brillando en la oscuridad. «Nadie la toca. Si ella pierde un solo cabello, yo masacraré toda esta habitación». Él corrió hacia las puertas destrozadas, despojándose de su cuero y seda, sus huesos crujiendo y remodelándose a mitad de la zancada hasta que un masivo lobo negro irrumpió en la nieve, aullando una canción de persecución que era partes iguales disculpa y obsesión. Hadley no sabía que estaba corriendo. Ella solo conocía la canción de la tierra. El mundo había cambiado. Ya no era gris y frío, era una explosión vibrante de aromas. Ella podía oler la savia moviéndose perezosamente en los pinos. Ella podía oír el latido del corazón de un oso durmiendo a 3 millas de distancia. Ella sintió la nieve bajo sus patas no como un frío, sino como una textura, crujiente, de apoyo, viva. Ella estaba corriendo a través del bosque de madera de hierro, los prohibidos bosques antiguos que bordeaban la propiedad Greymore. Su mente era una tormenta fragmentada. ¿Por qué me transformé? ¿Por qué ahora? El lobo, la entidad con la que compartía este cuerpo, no ofreció palabras. Ofreció sentimientos, protección, libertad, poder. Ella había oído las leyendas de los sin lobo. Ellos eran usualmente matados al nacer o relegados a la servidumbre. Pero Wendeline había susurrado historias de los primales, lobos tan antiguos que su sangre saltaba a generaciones, escondiéndose hasta que era lo suficientemente fuerte para sobrevivir la transformación. Hadley disminuyó la velocidad cerca de un arroyo congelado, sus costados jadeando. Ella atrapó su reflejo en el hielo. El lobo plateado miró de vuelta. Ella era hermosa. Ella era aterradora. Chasquido. Sus orejas giraron. El sonido era agudo. Una bota en una ramita. No un lobo, un arma humana. Hadley giró, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Emergiendo de la línea de árboles había 3 figuras vestidas con equipo táctico blanco, armadas con ballestas cargadas con virotes con punta de plata. Ellos no eran de Greymore. Ellos llevaban el escudo de la familia Ashcourt, parientes de Verity. Objetivo adquirido, uno susurró, la abominación. El instinto de Hadley era correr, pero su lobo plantó sus pies. No más correr. El primer virote voló. Hadley se movió antes de que el sonido del gatillo se registrara. Ella no esquivó. Ella golpeó el virote fuera del aire con una pata, el metal traqueteando inútilmente contra una roca. La velocidad era imposible. Los cazadores se congelaron. ¿Viste eso? Hadley no esperó. Ella se abalanzó, cubriendo los 30 pies entre ellos en un solo salto. Ella se estrelló contra el cazador principal, inmovilizándolo en la nieve.
Ella no mordió. Ella rugió en su cara, la pura fuerza concusiva del sonido destrozando el cristal de sus gafas. ¡Retirada! El segundo cazador gritó, pero antes de que pudieran retirarse, un borrón negro surgió de las sombras. ¡Ivar! El lobo negro golpeó al segundo cazador como una bola de demolición, lanzándolo a un banco de nieve con un crujido asqueroso de costillas. Él no mató al hombre, pero lo incapacitó con precisión quirúrgica. El tercer cazador trepó a un árbol, dejando caer su ballesta. Ivar se paró sobre el cazador caído, jadeando, su pelaje negro contrastando fuertemente con la nieve blanca. Él se giró hacia Hadley. Los dos lobos estaban en el claro, iluminados por la luna llena. El lobo negro, el rey del norte, bajó su cabeza. Él no mostró sus dientes. Él gimió un sonido bajo, suplicante, y dio un paso tentativo hacia ella. Hadley, su mente rozó la suya. Era un vínculo telepático, débil, pero innegable. La pareja unida. Estoy aquí. El lobo de Hadley se erizó. El recuerdo de la risa en el gran salón estaba fresco. El recuerdo de él observando en silencio mientras ellos la atormentaban. Tú observaste. Ella proyectó de vuelta, su voz mental sonando como piedras moliendo. Yo estaba paralizado. Ivar suplicó. El poder me aturdió. Lo siento. Él dio otro paso. Hadley gruñó. Ella no estaba lista para perdonar. Ella no estaba lista para ser una pareja. Ella apenas estaba lista para ser un lobo. Ella se giró y saltó a través del arroyo congelado, el hielo sosteniendo su inmenso peso como si ella fuera una pluma. Ivar se movió para seguir, pero una súbita explosión de polvo púrpura estalló entre ellos. Polvo de lobo España. Ivar se atragantó, tosiendo, forzado a transformarse de vuelta a forma humana para cubrir su nariz. Él cayó de rodillas, con arcadas, mientras él observaba al lobo plateado desaparecer en la oscura y agitada línea de árboles. Desde detrás de un árbol, Talia Ravenrest salió, sosteniendo una bolsa vacía. Ella miró al alfa con arcadas y se encogió de hombros. «Dale un minuto, Stonebloom», Talia dijo, encendiendo uno de sus cigarrillos de hierbas. «Si la persigues ahora, ella te arrancará la garganta. Y honestamente, te lo mereces». La ventisca salió de la nada, como si el cielo mismo estuviera de luto por la agitación de la noche. Hadley se había transformado de vuelta. La adrenalina se había desplomado, dejándola temblorosa, desnuda y humana, acurruñada bajo las raíces de un masivo roble volcado. La magia de la transformación había curado los viejos dolores de su cuerpo, pero el frío era un nuevo enemigo. Ella envolvió sus brazos alrededor de sí misma, dientes castañeteando. «Estúpida», ella murmuró. «Estúpido lobo, huyes sin un abrigo. Aquí». La voz era profunda, áspera y cercana. Hadley retrocedió rápidamente, agarrando una roca afilada. Ivar estaba en la entrada de su pequeño refugio. Él llevaba su capa forrada de piel y pantalones, su pecho desnudo y brillando con nieve derretida. Él extendió un fardo de tela, su túnica. «Aléjate de mí», Hadley siseó. «Te congelarás dentro de 10 minutos, Hadley», Ivar dijo, su voz desprovista del tono de mando que usaba en la corte. Él sonó cansado. «Por favor, tómalo». Él lanzó la túnica. Ella la atrapó, poniéndosela rápidamente. La envolvió, oliendo a él. Aclara la garganta. Pino, lluvia y seguridad. Ella odiaba que oliera a seguridad. Ivar no se acercó. Él se sentó en la nieve, justo fuera del alcance de las raíces, creando una barrera entre ella y el viento. «No te tocaré, solo bloquearé el viento».
¿Por qué estás aquí? Hadley preguntó. Su voz temblaba. ¿Viniste a terminar la broma de Sibila? Ivor se encogió. Él se giró para mirarla, la cicatriz en su ceja de un blanco intenso contra su piel enrojecida. No hubo broma, Hadley. Solo hubo mi fracaso. Tú eres el alfa, ella acusó. Tú los dejaste llamarme perra. Los dejé hablar porque soy arrogante, Ivar admitió. Sus ojos violetas oscuros. Pensé que estaba por encima de su pequeña crueldad. Pensé que estaba aburrido. Él rió amargamente. Y entonces te vi y me di cuenta de que no estaba aburrido. Estaba esperando. ¿Esperando qué? Por la otra mitad de mi alma. El viento aulló alrededor de ellos, una ventisca blanca gritando a través de los árboles. No puedes decir eso, Hadley susurró. No tienes derecho a reclamarme solo porque resulté ser poderosa. Si yo hubiera permanecido sin lobo, tú los habrías dejado ejecutarme. No, Ivor dijo ferozmente. Él se movió, girándose completamente hacia ella, ignorando la nieve que se acumulaba en sus hombros desnudos. ¿Por qué crees que detuve al verdugo? ¿Por qué crees que te convoqué a la mesa? Yo no sabía que eras una primal. Solo sabía que cuando entraste en la habitación, el color volvió al mundo. Estaba intentando averiguar por qué. Él extendió una mano, palma hacia arriba. El vínculo Hadley, lo sientes, no es solo biología, es gravedad. Hadley miró su mano. Ella sí lo sintió. Un tirón magnético que la hizo querer gatear a su regazo y dormir por 100 años. Pero el miedo era un hábito que ella no podía romper. Ellos me están cazando, ella dijo. Hombres de Ashcore. Ellos tenían virotes de plata. La expresión de Ivar se oscureció, cambiando de amante a asesino en un instante. Verity, él gruñó. Ella teme los viejos linajes. Ella piensa que un lobo primal trae los tiempos finales. ¿Yo? Hadley preguntó. ¿Soy un monstruo? Ivor la miró, acurrucada en la tierra, vistiendo su camisa de gran tamaño, cabello enmarañado con hojas. Tú eres el juicio que merecemos, Ivor dijo suavemente, pero no eres un monstruo. Él se movió. Entonces, sintiendo que su temblor se había vuelto violento, él gateó hacia el espacio bajo las raíces. Hadley se puso rígida, levantando la roca de nuevo. Paz, Ivor murmuró. Él se sentó a su lado, sin tocar, pero irradiando calor como un horno. No te tocaré, pero necesitas calor corporal. Comparte mi calor, por favor. Hadley dudó. El frío le mordía los huesos. Lenta, cansadamente, ella bajó la roca. Ella se inclinó una pulgada hacia él, luego otra, hasta que su hombro se presionó contra su brazo. El contacto fue eléctrico. Un choque de calor inundó su sistema, ahuyentando el frío instantáneamente. Ivar exhaló un aliento tembloroso, pero mantuvo sus manos firmemente en la nieve. Verity ha convocado a la guardia de purga, Ivar dijo, mirando hacia el abismo blanco. Ellos estarán aquí al amanecer. Estamos atrapados, Hadley. El paso está cubierto de nieve y mi manada está en desorden. ¿Entonces, morimos? Hadley preguntó. Ivor giró su cabeza, su cara a pulgadas de la suya. No, mañana luchamos. Tú y yo. Ellos quieren un monstruo. Les daremos dos. Él miró sus labios, luego a sus ojos. Pero esta noche tú duermes. Yo vigilaré. Nadie pasa de mí. Hadley lo observó. La fuerte línea de su mandíbula, la nieve derritiéndose en su cabello oscuro. Por primera vez en su vida, ella no era la que servía el fuego. Alguien era finalmente el fuego para ella. Ella cerró sus ojos, apoyando su cabeza contra su hombro. Si me traicionas, Ivor Stone Bloom, ella murmuró, el sueño arrastrándola abajo. Te comeré.
Ivar se rió entre dientes, un bajo retumbar en su pecho. Cuento con ello, pequeña loba. Fuera la tormenta rugió, enterrando el mundo en blanco, escondiendo a los dos lobos de los ejércitos, reuniéndose en la oscuridad. El amanecer amaneció sobre el bosque de madera de hierro, como un ojo magullado, púrpura, gris y hinchado con la promesa de violencia. El silencio que siguió a la ventisca era pesado, una manta sofocante que amortiguaba el mundo, pero no podía ocultar el clic metálico de un seguro de arma siendo desactivado. Hadley despertó con un sobresalto, su corazón golpeando un ritmo frenético contra sus costillas. Ella estaba enredada en las pieles que Ivar había recolectado, pero el calor que ofrecían se había ido, reemplazado por un frío penetrante que no tenía nada que ver con el clima. Ivar ya estaba despierto. Él estaba parado fuera del sistema de raíces de su refugio improvisado, sin camisa, a pesar de la temperatura helada. Vapor subía de sus anchos hombros, y sus músculos estaban tensos como cuerdas de arco. Él sostenía una rama dentada que había arrancado del roble, agarrándola como una espada ancha. Su piel se onduló, la sombra de su lobo empujando contra la superficie, desesperado por salir. «Ellos están aquí», Ivar dijo, su voz un bajo retumbar que vibraba en los huesos de Hadley. «Quédate abajo». Emergiendo de la niebla blanca estaba la guardia de purga. Ellos eran pesadillas hechas carne, lobos encerrados en armadura de hierro negro que parecía tragar la luz, sus caras escondidas detrás de visores sin rasgos. Ellos no se movieron como hombres. Ellos se movieron como máquinas, sincronizados y silenciosos. En sus manos, ellos sostenían lanzas con punta de electro, una aleación rara y volátil que quemaba a los cambiaformas al contacto, quemando carne y suprimiendo factores de curación. Había 20 de ellos, formando un semicírculo perfecto e ineludible. Por orden del Alto Consejo y la anciana Ashcourt, el guardia principal resonó, su voz distorsionada por el casco en un raspado metálico. «Debemos purgar la anomalía. El objetivo es designado clase Omega nulo, nivel de amenaza cataclísmico». «Ella no es una anomalía», Ivar rugió, dando un paso adelante para proteger la entrada a las raíces. Sus ojos violetas brillaron con intención letal. «Ella es tu reina por sangre, ¿verdad? Mira el aura. ¿No puedes sentir el peso de la primal?» El guardia principal no dudó. «Solo vemos una amenaza a la estabilidad de la Alianza del Norte». Él respondió sin tono. Él levantó su lanza, la punta brillando con una luz tenue y amarillenta. «Ejecuten». El aire explotó con movimiento. Ivar se transformó en el aire. Una transformación tan violenta y rápida que nubló la visión. El lobo negro rasgó los restos de sus pantalones humanos, chocando contra la primera línea de los guardias con la fuerza de una bola de demolición. Él era un torbellino de sombra y furia, rompiendo el asta de la primera lanza con sus mandíbulas y enviando al portador volando contra un árbol con un crujido asqueroso. Pero había demasiados de ellos. Hadley salió rápidamente de las raíces, su aliento atascándose en su garganta. Ella observó cómo los guardias coordinaban su ataque, usando sus escudos para acorralar a Ivar. Ellos eran disciplinados, despiadados. «Hadley, corre». La voz de Ivar resonó en su mente. Tensado por el dolor, él se abalanzó sobre un guardia a su izquierda, pero otro lo golpeó desde la derecha. Una lanza de electro rozó su flanco, chisporroteando contra su pelaje. Ivar aulló, un sonido que desgarró el corazón de Hadley y tropezó. El olor a pelaje quemado y ozono llenó el claro. Ellos van a matarlo. La realización la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Ellos van a matarlo por mi culpa. El pánico arañó su garganta.
Ella intentó alcanzar al lobo plateado para invocar ese poder divino que había sentido la noche anterior. Pero el miedo era una cadena pesada. ¿Y si no puedo controlarlo? ¿Y si mato a Ivar también? Otra lanza dio en el blanco, perforando el hombro de Ivar. El lobo negro cayó de una rodilla, gruñendo, sangre manchando la prístina nieve de un rojo brillante. La vista de su sangre rompió la cadena. No fue una transformación esta vez. No fue una transformación física de hueso y pelaje. Fue algo más viejo. Fue un comando escrito en el código de su ADN. Hadley no cayó a cuatro patas. Ella se puso de pie, su columna enderezándose, sus manos humanas apretándose en puños a sus costados. Ella abrió su boca para gritar, pero no era un grito de terror. Era una frecuencia, un zumbido resonante que sacudió los carámbanos de los árboles. Neil, la palabra no fue hablada. Fue lanzada psíquicamente hacia afuera, una onda de choque de pura dominancia alfa. El efecto fue instantáneo y devastador. La onda de choque golpeó a la guardia de purga como una pared física. La armadura de hierro se dobló hacia adentro, como si fuera aplastada por una mano gigante. 10 guardias fueron lanzados hacia atrás, sus lanzas destrozándose en sus agarres. La nieve en un radio de 30 pies alrededor de Hadley se vaporizó instantáneamente, creando un círculo perfecto de tierra seca y muerta. Sus ojos ya no eran marrones. Ellos eran plata fundida, brillando con una intensidad que hacía difícil mirarla. Ella caminó hacia adelante, sus pies descalzos tocando el suelo congelado, el aire brillando a su alrededor con calor. «Tú osas», ella susurró, su voz en capas con el gruñido de la bestia, resonando como si dos seres hablaran a la vez. «¿Tú osas cazar lo mío?» El guardia principal, luchando por ponerse de pie, levantó su lanza destrozada. «¿Monstruo?» Hadley levantó una mano. Ella no lo tocó. Ella simplemente deslizó sus dedos por el aire. Una ráfaga de viento, concentrada y afilada como una navaja, cortó a través del claro. Golpeó al guardia en el pecho, levantándolo de sus pies y lanzándolo 50 yardas hacia atrás a la densa línea de árboles. El silencio cayó. Los guardias restantes, golpeados y aterrorizados, retrocedieron rápidamente, dejando caer sus armas. Ivar, sangrando pero de pie, la miró con asombro. Él se transformó de vuelta a forma humana, ignorando sus heridas, sus ojos abiertos. Ella no se había transformado. Ella había canalizado la energía primal a través de su forma humana. Ella era un conducto de puro poder, uniendo la brecha entre hombre y bestia. Desde la cresta de arriba, un aplauso lento y burlón resonó. Talia Ravenrest estaba allí, silueteada contra el sol naciente. Ella estaba flanqueada por una docena de guerreros de clanes independientes, mercenarios y marginados que no debían lealtad a nadie. Ella tiró una colilla de cigarrillo a la nieve y sonrió, aunque sus ojos eran agudos y calculadores. «Bueno», Talia gritó hacia abajo, su voz cortando la tensión. «Creo que eso resuelve el debate sobre si ella tiene alma. ¿Necesitan un viaje de vuelta al castillo, sus altezas? Tengo la sensación de que la fiesta recién está comenzando, y odiaría perderme la expresión en la cara de Sibila». El gran salón de Greymore era una escena de caos controlado. Las masivas puertas de roble, destrozadas por la salida de Hadley la noche anterior, habían sido apresuradamente tapiadas con madera tosca, sumiendo la habitación en un crepúsculo lúgubre. El aire era denso con el olor a vino rancio y miedo. Sibila Cresthorne se sentó en la silla de respaldo alto de Ivar, en la mesa principal, sus nudillos blancos mientras agarraba una copa de vino.
Ella había pasado las últimas 12 horas tejiendo una red de mentiras, pero los hilos se estaban rompiendo. La guardia de purga se encargará, ella aseguró a la nerviosa corte por 10ª vez, su voz chillona. Ivar estaba hechizado una magia oscura. Una vez que el monstruo esté muerto, el hechizo se romperá y él volverá a sus sentidos. Reanudaremos el juicio. ¿Lo haremos? La voz cortó la charla nerviosa como un cuchillo. Verity Ashcourt estaba junto a la masiva chimenea de piedra, su cara sombría. Ella estaba observando las llamas, su mano descansando en el pomo de su espada. La energía que sentí anoche, eso no fue una mutación, Sibila. Eso no fue magia oscura. Eso fue una primal. Si has enviado hombres a matar a una primal, nos has condenado a todos a la ira de los ancestros. Ella es un defecto. Sibila chilló, golpeando su copa. Vino salpicó la mesa como sangre. Ella fregó mis pisos. Ella no es nada. Un callejón sin salida genético. ¡Boom! El sonido fue ensordecedor. La entrada tapiada no solo se abrió, explotó hacia adentro. Pesadas astillas de madera llovieron sobre la corte por segunda vez en 24 horas, enviando a los nobles a buscar cobertura. Polvo y nieve se arremolinaron en la abertura. A través de la neblina, una figura emergió. Hadley Greymore entró. Ella llevaba una capa de piel prestada de Talia, manchada de barro y sangre seca. Su cabello estaba salvaje, un enredo de nudos desordenados por el viento, y su cara estaba manchada con hollín. Pero ella no parecía nada como la chica que se había encogido ayer. Ella parecía la guerra. Ella parecía la tormenta misma. Ivier caminó un paso detrás de ella, cojeando ligeramente. Su pecho estaba desnudo, envuelto en vendas improvisadas que ya estaban supurando rojo, pero sus ojos violetas estaban fijos en la mesa principal con fría y mortal promesa. Detrás de ellos se derramaron los guerreros de Talia rodeando la habitación, armas desenvainadas. «Ta», Hadley dijo. Ella no gritó, pero su voz se llevó a cada rincón del silencioso salón. Ella apuntó un dedo tembloroso manchado a Sibila. «¡Sal de mi silla!». Sibila rió, aunque sonó histérico, bordeando la locura. Ella se levantó, alisando su vestido con manos temblorosas. «¿Tú piensas que porque sobreviviste los bosques puedes mandarme? Soy una Crestthorn. Tengo sangre alfa. Soy el futuro de esta manada». «Tú tienes sangre de cobardes», Ivar gruñó, dando un paso al lado de Hadley. La pura amenaza irradiando de él hizo a los nobles más cercanos retroceder. «Tú enviaste asesinos para matar a tu propio alfa. Eso es traición. La pena es la muerte. Lo hice por la manada para salvarnos de ella». Sibila gritó, sus ojos moviéndose rápidamente por la habitación, buscando apoyo. «Jocelyn, guardias, apodérense de ellos. Matad a la bruja». Jocelyn Hardwick, parada en las sombras cerca de la entrada de la cocina, dio un paso adelante. Ella miró a Hadley. Ella vio el fuego plateado bailando en los ojos de Hadley, un fuego que prometía juicio. Ella miró los cascos diezmados de la guardia de purga. Los hombres de Talia estaban lanzando al suelo como prueba de su victoria. Jocelyn soltó su daga. El tintineo de metal sobre piedra fue el único sonido en la habitación. «No», ella susurró, retrocediendo. «Yo no estoy luchando contra eso. Yo elijo la vida». «¡Cobardes! ¡Traidores!». Sibila chilló. La desesperación rompió su cordura. Ella se transformó, su lobo rojizo irrumpiendo en un rocío de seda destrozada. Con un gruñido de odio puro, ella se abalanzó a través de la mesa, mandíbulas apuntando a la garganta de Hadley. Fue un movimiento tonto y desesperado. Hadley no se inmutó. Ella no se transformó.
Ella simplemente se movió con esa imposible velocidad primal. Ella atrapó al lobo rojizo en el aire, sus manos humanas agarrando la garganta de la bestia. Con una fuerza que desafió la física, ella estampó a Sibila sobre la mesa principal. El pesado roble se partió por la mitad. Hadley se inclinó, su cara a pulgadas de las mandíbulas chasqueantes del lobo rojizo. Sus ojos brillaron plateados, cegadoramente brillantes. «Yo podría matarte», Hadley dijo, su voz resonando con el tono dual del lobo plateado, vibrando los dientes en la boca de Sibila. «Yo podría romper tu cuello como tú querías que rompieran el mío. Yo podría borrar tu linaje de este valle, pero no vales la mancha en mi conciencia». Ella levantó al lobo y la lanzó. Sibila cayó por las escaleras del estrado, estrellándose contra el suelo de piedra y transformándose de vuelta en una mujer humana desnuda y llorando, rota y derrotada. Hadley se giró hacia la corte. El silencio era absoluto. «Mi nombre es Hadley Greymore», ella anunció. «No soy sin lobo, soy el lobo que crea la manada y estoy recuperando mi casa». La confrontación no había terminado. El aire en la habitación seguía eléctrico de tensión. Verity Ashcourt dio un paso adelante desde el hogar. Ella desenvainó una espada larga, el acero cantando mientras dejaba la vaina. Ella era una anciana, una tradicionalista y la luchadora más peligrosa en la habitación aparte de Ivar. Ella no parecía asustada. Ella parecía calculadora. «Tú tienes fuerza, niña», Verity dijo fríamente, caminando hacia el centro de la habitación. «Pero la fuerza no es autoridad. La violencia es la herramienta de la bestia, no del gobernante. La ley establece que el alfa es elegido por combate o por la sumisión unánime del consejo. Yo no me someto a las anomalías. Yo no me someto al caos. Entonces tú te someterás a mí», Ivar dijo, moviéndose a interceptador, sus garras extendiéndose. «No, Ivar». Hadley puso una mano en su pecho. El contacto envió una lluvia de chispas volando entre ellos, anclándola, centrándola. «Ella necesita ver. Todos ellos necesitan ver». Hadley caminó hacia Verity. Ella no llevaba arma. Ella no llevaba armadura. «Tú me temes porque yo rompo tus reglas», Hadley dijo suavemente. «Tú piensas que soy caos porque no puedes controlarme. Yo sé que tú eres caos», Verity dijo, levantando la espada a una postura de guardia. «Prueba que puedes liderar o muere». Hadley cerró sus ojos. Ella alcanzó profundo dentro, más allá de la ira, más allá del miedo, más allá de la chica humana que había fregado pisos y comido sobras. Ella alcanzó el núcleo del lobo plateado. No era un monstruo, era un guardián. Era el espíritu del norte mismo, frío, inflexible, pero dador de vida. Ella no se transformó, ella simplemente se desplegó. Ella liberó su aura no como un arma para aplastar, sino como una manta para cubrir. Ella empujó su dominancia hacia afuera, llenando cada rincón de la habitación, empapando las paredes de piedra. Era pesado, como una manta con peso de plomo. Forzó el aire de los pulmones, presionó sobre el cerebro instintivo de cada lobo presente. Era la sensación de estar de pie ante un dios. La presión era inmensa. Uno por uno, los alfas en la habitación cayeron, no por miedo, sino porque sus lobos los obligaron a inclinarse ante la primal. Era biología. Era irresistible. Jocelyn se arrodilló, presionando su cara contra el suelo. Talia se arrodilló, una mirada de reverencia reemplazando su sonrisa burlona habitual. Incluso los sirvientes en la parte de atrás, los Omegas y Basselt. Verity Ashcourt estaba de pie temblorosa, la espada temblando violentamente en su mano, sudor perlado en su frente, mientras ella luchaba contra su propia biología.
Su lobo le estaba gritando que se sometiera, que ofreciera su garganta, que reconociera a la reina. No, no puede ser. Verity jadeó, sus rodillas cediendo. Las leyendas, el lobo blanco, son verdad. Hadley susurró, abriendo sus ojos. Ellos eran plata sólida, desprovistos de blanco o pupila. Arrodíllate, Verity. El comando fue absoluto. Era la voz de la montaña. La espada de Verity tintineó contra la piedra. La anciana cayó de rodillas, inclinando su cabeza tan bajo que tocó el frío suelo. Mi reina, ella ahogó, su voz quebrándose. Hadley estaba sola en el centro de la habitación, la única de pie en un mar de cabezas inclinadas. Entonces ella sintió una presencia cálida y sólida, aclara la garganta, a su espalda. Ella se giró. Ivor Stonebloom, el alfa de alfas, el rey del norte, el hombre que había aterrorizado naciones, estaba hundiéndose de una rodilla. Él tomó su mano, sus dedos ásperos y cicatrizados suaves, y presionó su frente contra sus nudillos. Ivar, no tienes que, ella murmuró, la plata desvaneciéndose de sus ojos, regresando a un cálido marrón. Tú eres mi pareja. Lo sé, Ivar dijo mirándola. Sus ojos violetas sostenían una devoción que calentó su corazón, congelado más de lo que cualquier fuego jamás podría. Por eso lo estoy haciendo. Tú eres mi pareja, Hadley, pero tú eres también mi alfa. Hoy sirvo a la plata. Hadley miró hacia la habitación. Ella vio a Wendelin en la esquina sonriendo una sonrisa desdentada y conocedora, mientras ella limpiaba una lágrima de su mejilla. Levántense, Hadley ordenó, su voz firme y clara. Todos ustedes, nosotros no nos arrodillamos en Greymore nunca más. Nosotros nos mantenemos juntos. Conclusión. El invierno eventualmente se rompió, dando paso a una primavera que fue más verde y salvaje que cualquiera que el norte había visto en un siglo. El hielo se descongeló, y los ríos corrieron altos y rápidos, reflejando la nueva vida bombeando a través de las venas de la manada. La mansión Greymore fue reconstruida, las puertas destrozadas reemplazadas con roble incrustado de plata que representaba la historia del lobo plateado. Sibila fue exiliada a los Pactos del Sur, despojada de su nombre y rango, forzada a aprender humildad por las malas. Jocelyn fue despojada de su estatus y puesta a trabajar en las cocinas, una ironía apropiada que ella aceptó con sorprendente gracia, encontrando una extraña paz en el trabajo simple. Hadley e Ivar gobernaron no como rey y reina, sino como una díada, dos mitades de un todo. La manada creció más fuerte, atrayendo omegas y lobos rotos de todo el continente que buscaron santuario bajo el estandarte del lobo plateado. Ellos crearon un nuevo tipo de jerarquía, una basada no en la fuerza de la mandíbula, sino en la fuerza del espíritu. En el balcón con vistas al bosque 6 meses después, Hadley se apoyó contra el pecho de Eivor. El aire de la tarde era fresco, oliendo a pino y a lluvia inminente. Sus brazos estaban envueltos alrededor de su cintura, su barbilla descansando en la parte superior de su cabeza. ¿Extrañas el silencio? Ivor preguntó suavemente, su aliento cálido contra su oído. Los días cuando nadie te miraba. A veces, Hadley admitió, observando la luna elevarse llena y brillante sobre la línea de árboles. Era más seguro en las sombras, pero seguridad es solo otra palabra para una jaula. Ella se giró en sus brazos, tirándolo hacia abajo para un beso. Sabía a lluvia de pino y una promesa cumplida. Me gusta más el aullido, ella susurró contra sus labios. Ivar sonrió, acercándola más. Entonces aúlla conmigo, mi reina. Ella había sido la chica sin lobo, la copa vacía,
Pero ella había aprendido la lección más importante de todas. Incluso una copa vacía puede contener el océano si es lo suficientemente fuerte para no romperse. Moral de la historia: el mundo intentará definirte por lo que careces. Ellos llamarán a tu silencio debilidad y a tus diferencias defectos. Pero a menudo las cosas que suprimimos no son nuestros defectos. Ellos son nuestros mayores poderes, esperando el momento correcto para despertar. No dejes que el mundo te rompa. Deja que te muestre cuán fuerte eres realmente. Si disfrutaste el viaje de Hadley e Ivar de rechazo a reinado, por favor dale me gusta a esta historia, compártela con tu manada y suscríbete para más cuentos de parejas destinadas y magia prohibida. El invierno eventualmente se rompió, dando paso a una primavera que fue más verde y salvaje que cualquiera que el norte había visto en un siglo. La mansión Greymore fue reconstruida, las puertas hechas de roble incrustado de plata. Sibila fue exiliada a las manadas del sur, donde su nombre no significaba nada. Jocelyn fue despojada de rango y puesta a trabajar en las cocinas, una ironía apropiada que ella aceptó con sorprendente gracia. Hadley e Ivar gobernaron no como rey y reina, sino como una díada. La manada creció más fuerte, atrayendo omegas y lobos rotos de todo el continente que buscaron santuario bajo el estandarte del lobo plateado. En el balcón con vistas al bosque, Hadley se apoyó contra el pecho de Ivar. Sus brazos estaban envueltos alrededor de ella, su barbilla descansando, aclara la garganta, en su cabeza. ¿Extrañas el silencio?, Ivar preguntó suavemente. A veces, Hadley admitió, observando la luna elevarse, pero me gusta más el aullido. Ella se giró en sus brazos, tirándolo hacia abajo para un beso que sabía a pino, lluvia y una promesa cumplida. Ella había sido la chica sin lobo, la copa vacía. Pero ella había aprendido la lección más importante de todas. Incluso una copa vacía puede contener el océano si es lo suficientemente fuerte para no romperse. Moral de la historia: el mundo intentará definirte por lo que careces. Ellos llamarán a tu silencio debilidad y a tus diferencias defectos. Pero a menudo las cosas que suprimimos no son nuestros defectos. Ellos son nuestros mayores poderes esperando el momento correcto para despertar. No dejes que el mundo te rompa. Deja que te muestre cuán fuerte eres realmente. Si disfrutaste el viaje de Hadley e Ivar de rechazo a reinado, por favor dale me gusta de esta historia, compártela con tu manada y suscríbete para más cuentos de parejas destinadas y magia prohibida.